Este próximo domingo los españoles van a ir a las urnas a unas elecciones generales marcadas por la incertidumbre en un país en el que han aparecido nuevos partidos políticos emergentes con fuerte crítica a los viejos partidos tradicionales, y los pronósticos señalan que seguramente de las urnas pueda surgir un nuevo mapa político dentro del Congreso español que obligará a los vencedores, a los partidos que se impongan en las urnas, pero que no conseguirán seguramente la mayoría absoluta para gobernar en solitario, a hacer pactos y acuerdos. Pero los pactos y acuerdos tampoco están muy claros, como por ejemplo lo vimos en el caso de Cataluña, que todavía no ha logrado formar gobierno después de sus elecciones generales y de la declaración de independencia de esa provincia autonómica española. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de lo que se va a jugar España el próximo domingo, o lo que se va a jugar ahí en las urnas, y regresamos aquí a tener nuestro debate de hoy. Los españoles acuden este domingo a las urnas en unas elecciones generales marcadas por la incertidumbre, aunque los datos apuntan al fin del bipartidismo que prevalece desde la transición democrática. El Partido Popular y el Partido Socialista se han alternado en el poder desde 1982, pero ahora hay nuevos partidos emergentes competitivos y que llevarán a un nuevo mapa en el Parlamento de arreglos y pactos políticos. Aunque esté en el poder, el Partido Popular ha descartado una coalición con los socialdemócratas al estilo alemán, en virtud de que ninguno de los otros muestra intención de pactar con la fuerza conservadora. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que va por la reelección, dijo confiar en alcanzar una mayoría suficiente y tener un gobierno estable, aunque a la vez advierte de los riesgos de que las urnas salga una coalición de 7 partidos de la oposición, y cree que pueda buscar una alianza con el Partido Socialista Obrero Español como polo de la izquierda. Por su parte, Liberal Ciudadanos da por hecho que no se logrará ningún acuerdo. El Parlamento catalán aprobó una resolución para iniciar el proceso de independencia que fue invalidada por el Tribunal Constitucional. Cataluña sigue sin informar al gobierno desde las elecciones del 27 de septiembre debido a la falta de apoyos para el presidente en funciones, Artur Mas. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas le da al Partido Popular entre 120 y 128 escaños y al Partido Socialista Obrero Español entre 77 y 89. Actualmente el Partido Popular cuenta con 186 escaños y el Partido Socialista Obrero Español con 110. Ciudadanos se colocaría como tercera fuerza del Congreso con entre 63 y 66 escaños y el izquierdista Podemos como cuarta entre 45 y 49 escaños. España va hacia un nuevo arreglo político que cambiaría en las urnas el próximo domingo. Posiciones. 1. En España no va a ser posible una coalición a la alemana, donde los socialdemócratas del SPD han apoyado a la CDU de Merkel, aseguró Rajoy. No sé quién lo ha propuesto, yo desde luego no, nadie ha propuesto en el Partido Popular esa coalición, puntualizó. Rajoy bromó en Twitter sobre el puñetazo que recibió en la campaña al escribir en su cuenta que sus lentes habían quedado inservibles tras el golpe que recibió y que tendría que pedir otros a los Reyes Magos. Aunque la crisis no puede darse por finalizada y la cifra de desempleo es aún más preocupante, menos 21.18%, la economía española crece a 3.4% y el empleo 3.1% según el ministro de Economía. El Parlamento pasará de un dominio bipartidista a un bipartidismo condicionado o bipartidismo imperfecto. Así lo dijo José Luis Barriero Rivas, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros este viernes difícil ahí de tráfico en la Ciudad de México. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a hablar de las elecciones españolas que se van a celebrar el próximo domingo. Los españoles van a las urnas a unas elecciones generales marcadas por la incertidumbre, como pocas veces en las últimas citas con las urnas, pero sobre todo con la perspectiva de que esa alternancia entre dos partidos, entre el Partido Popular y el PSOE, que viene desde los años 80, prácticamente, digamos, la fórmula que ha dado estabilidad a la transición, o que dio estabilidad a la transición política española, a la democratización y a su consolidación, está a punto de extinguirse
por la emergencia de nuevos partidos que en muy poco tiempo han hecho un avance importante dentro de la intención o de las preferencias electorales de los españoles. Para discutir sobre este tema, me dijeron que no los presente como especialistas, pero no encuentro otro calificativo. Está Fausto Pretelín, muchas gracias. Fausto Pretelín, usted lo conoce, especialista y además un observador de la escena internacional y ha estado con nosotros muchas veces. Muchas gracias, Fausto. Al contrario, gracias por invitarme, como siempre. Muy amable. Víctor Beltri no lo voy a presentar de otra manera más que de la misma, analista, columnista de Excelsior y un especialista también en asuntos internacionales. Muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes. Ni modo, aquí me toca gobernar a mí. Excelente. Fausto, ¿se va a terminar este modelo de bipartidismo en España a partir del próximo domingo, sí o no? Oficialmente se termina el próximo domingo, al menos en corto plazo, no sabemos qué pueda pasar más allá del domingo, pero ninguno de los 4 partidos principales va a obtener el 30% de los votos. Esa es una señal de que precisamente termina el bipartidismo. Concluye una etapa en un momento muy complicado, precisamente por el PSOE y el Partido Popular, que están sometidos a varios escenarios de corrupción y de crisis económicas. Y la demografía española me parece que ya dijo, ya basta. Crearon 2 partidos, ¿no? Uno de ellos, Ciudadanos, ya tiene 10 años en Cataluña, es un partido medianamente maduro, pero de alguna forma, gracias al crecimiento de Podemos, que sí, ese partido tiene 2 años, se subió en esa oportunidad de poder lograr o cooptar un espacio seguramente vacío, ideológicamente hablando, o al menos competitivo. Y vamos a ver qué pasa. Realmente los 3 partidos, tanto PSOE como PP y Ciudadanos, son 3 partidos que están en el centro ideológico. Y Podemos está un poco más a la izquierda del PSOE, ¿no? Pero en realidad tienen la gran oportunidad, ¿no? Como ya lo tuvo Podemos en las elecciones de mayo del año pasado, en las elecciones europarlamentarias, que fue el partido español más votado. Nadie se imaginaba que un partido en cuestión de 8 o 6 meses podía orquestar una sorpresa como lo hizo Podemos. Y ahora Ciudadanos, que creció muy fuerte en Cataluña y que debido a la gran debilidad que tiene el PP en Cataluña particularmente, será el partido menos votado en Cataluña. Es muy probable, al menos 4º o 5º lugar va a quedar en Cataluña el próximo domingo. Ciudadanos tomó mucho poder y de alguna forma tiene mucha simpatía. Son cambios demográficos importantes porque tanto el líder de Podemos, que es Pablo Iglesias, y el de Ciudadanos, que es Albert Rivera, son jóvenes, tienen menos de 40 años, son personas que se identifican mucho, tienen mucha empatía con muchos españoles. Y ahí está la gran oportunidad, sin embargo. O sea, no solamente son países, no solo partidos emergentes, sino liderazgos o renovación de liderazgos, como no los había habido en España en los últimos 30 años. Había cierta, digamos, clase política ahí ya enquistada en el poder. Y si coincides con lo que dice Fausto, es notable cómo están teniendo un cambio a través de sus propios mecanismos. Mira, sin mayores rupturas. Es difícil no coincidir con el análisis puntual que acaba de hacer Fausto. O sea, la escena española ha cambiado en los últimos tiempos de una manera escandalosa, una manera que no habíamos visto en mucho tiempo, y es de notarse el surgimiento de estos nuevos líderes, tanto de Rivera como de Iglesias, y es muy interesante entender cómo se arma el nuevo panorama político, cómo queda configurado el panorama político en España. Antes teníamos 2 partidos, tenemos el Partido Popular y tenemos el PSOE, derecha e izquierda. Cuando surge Ciutadans en 2006, Albert Rivera, con una campaña que fue muy polémica, en la que salía desnudo, ¿te acuerdas? Sí. Salía desnudo, tapándose nada más las partes más nobles de su cuerpo. Los genitales. Exactamente. Y decía, hoy nace tu nuevo partido. Y a partir de ahí vino. Entonces, tenemos izquierda, tenemos derecha, Ciudadanos, que se queda insertado. Él trata de jugar el papel de bisagra, entonces está en medio. Y Podemos, que queda configurado de esa manera a la izquierda del PSOE. Con lo cual tendríamos en el centro a Ciudadanos, al PSOE, Podemos del otro lado y el PP de este lado. Pero ¿es esa digamos, la geometría izquierda-derecha o es mucho más los viejos partidos contra los que se han constituido en una crítica de estos nuevos, Podemos y Ciudadanos, a las viejas políticas y al sistema que señalan corrupto? Yo creo que es lo último que tú mencionas. Es decir, tanto Podemos como Ciudadanos ya no hacen explícito su idea ideológica, o sea, su posición ideológica, ¿no? Podemos nunca dice que es de izquierda, Ciudadanos nunca dice que es de centro, o sea, de derecha o de izquierda. En realidad,
se dan cuenta que las elecciones se ganan o se pierden desde el centro, ¿no? Es decir, arriesgar en los extremos ya es muy complicado, se pierde más en los extremos. Pero yo creo que es más el binomio nuevo-viejo. Es decir, sí son personas jóvenes y por lo tanto identifican estéticamente, ornamentalmente hablando, lo que ellos quieren ofrecerle a los españoles, ¿no? Mariano Rajoy representa, junto con el PP, una demografía ya que viene de la época post-franquista, en donde la tradición de los presidentes autonómicos era de que se quedaban 20 años gobernando, ¿no? El mejor ejemplo yo creo que es Jordi Pujol, el catalán, que estuvo... Bueno, y Fraga Iribarne, que estuvo... Y Fraga, los dos. Pero a diferencia de Fraga, Pujol ha caído de una forma asombrosa con el tema de la corrupción, ¿no? En donde el gran hito, el gran emblema, el gran ícono catalán se vino abajo precisamente por el tema de la corrupción. Entonces yo creo que evidentemente Podemos y Ciudadanos son la apuesta más a la demografía juvenil que a la ideología vieja, ¿no? A la ideología del siglo pasado. Ellos apoyan o apuestan más a lo que es el siglo XXI. Ahora, yo disiento un poco. A ver, un poco. Yo creo que todo va a quedar definido después de la elección. O sea, la configuración sobre si es el viejo contra el nuevo, izquierda contra derecha, unos contra otros, eso se va a ver después. Porque ahorita estamos hablando todavía en que está la posibilidad de que el PP y el PSOE se alíen en contra de los otros partidos nuevos, con lo cual tendríamos una lucha entre lo nuevo y lo viejo. También tenemos por otro lado el que toda la izquierda se está uniendo y a donde quieren invitar a Rivera en una gran coalición de oposición a la que Rajoy le tiene terror, que eso es algo también muy irónico, porque dice que lo peor para España pudiera ser que una coalición que se pusiera de acuerdo. Pues vamos, a final de cuentas eso es la democracia, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante el punto que estás tocando. A ver, evidentemente va a ser difícil, tú lo señalabas, que no salga de las urnas una mayoría clara para gobernar en solitario. Va a ser necesario los pactos. Sí. Pero dentro de esta geometría de pactos tienes, por un lado, los rumores, como sale y dice, eso en absoluto, imposible. Eso descártelo. Y después del debate de lunes, me parece que es más complicado. O sea, una coalición a la alemana entre socialdemócratas me parece prácticamente imposible, ¿no? Digo, son políticos, puede cambiar todo en cuestión de segundos. A menos que cambie Rajoy. Si sale Rajoy, se abre esa posibilidad. Porque recordemos que aquí se vota por un partido, no por un candidato. Sí, claro. Entonces todavía... Pero a ver, Rajoy además es presidente del PP, ¿no? Sí, claro. Pero si el PP cambia de presidente en estos días y se presenta a las elecciones con un nuevo presidente, que es posible, entonces el PSOE podría estar abierto a la alianza. No es tan sencillo. No es sencillo. Inclusive podríamos ver a una mujer presidente. Ojalá. A Soraya, a la vicepresidenta del PP, no ella, que pero se presentó en uno de los debates, y la condición que podría ponerle Ciudadanos al PP, en caso de que el PP le extienda la mano a Ciudadanos para requerir su apoyo, es de que el Ciudadanos le diga: necesitamos que tú no seas el presidente, que tú pongas a Soraya, que es la vicepresidenta, y si ella es la presidenta, con mucho gusto votamos. Eso sería, perdón por la ironía, pero casi un segundo golpazo para Rajoy, ¿no? No, bueno, después de lo que ocurrió hace 2 días. De hace unos días. Sí, a ver, hay que recordar que en los últimos 4 años no hubo debate en el Congreso Español. O sea, el PP tuvo la mayoría absoluta, arrasó con el PSOE hace 4 años por la situación económica. Y de ahí a la fecha no ha habido debate. ¿Por qué? Porque el PP pasa todas sus leyes que quiere pasar sin el problema, sin la mayoría de los problemas. El día del domingo, ¿no? Rajoy se va a sentir un poco descobijado. Es decir, va a sentir la necesidad de que requiere el apoyo obligatorio, ya no es optativo. Y por eso o cede o lo quitan. Pero fíjate, hasta el último momento, hoy cerrando las campañas, sale Rajoy a decir: no vamos a necesitar acuerdos, vamos a lograr una mayoría clara, vamos a tener un desempeño que nos permita hacer un gobierno estable. ¿Los españoles van a creer eso? No sé, pero el tema interesante es el de la estabilidad. Que es el tema que está manejando también Rivera, ¿no? Ahora que sale con la posibilidad de que en el momento de la investidura se abstenga. O sea, que no apoye al gobierno que tenga la mayoría, pero que tampoco esté en desacuerdo con él, para evitar precisamente toda esta falta de estabilidad que vendría de las negociaciones y todo eso. Ahora, hay dos maneras de lograr esa estabilidad que tú dices. Seguramente es con un pacto, pues un pacto de gobierno, o un pacto simplemente parlamentario para, digamos, pasar las iniciativas que ahora el PP, como tú dices, ya no va a poder pasar solo. ¿Tú ves ahí a Podemos o a Ciudadanos entrándole un pacto con el gobierno? A ver, nada más respondiendo al último comentario. ¿O ves la otra? Perdón.
El anterior comentario que tú mencionabas era de que todavía el PP está muy confiado y que no quiere los apoyos y demás. Yo creo que es una estrategia de comunicación para las últimas 72 horas, cerrar filas, decir, es el voto duro, necesitamos todos los votos y no vamos a hacer coaliciones. Otro escenario va a ser el domingo. Sabemos que los candidatos siempre mienten, porque si no mienten, de alguna forma, pues bueno, van a ser mal vistos. Si no mienten, entonces, lo resienten. a partir del domingo ya no van a mentir, ¿no? A partir del domingo necesita Mariano Rajoy o va a necesitar el apoyo y ahí va a decir, bueno, lo que dije hace 72 horas ya no tiene nada que ver con el escenario actual y sí requiere el apoyo de los ciudadanos. Que es el partido, de alguna forma, como bien lo comenta Víctor, es el partido bisagra, porque es el partido que está en el centro y que tanto puede hacer alianza con Podemos. Ahora, ojo, porque Ciudadanos ha dicho que él no le va a entrar a hacer un pacto ni un acuerdo de gobernabilidad ni de estabilidad con el PP. Porque está reforzando la bisagra. Toda la negociación y todo el discurso de Rivera va en el sentido de que él sabe que a lo mejor no gana o sabe que no va a ganar, pero sabe que el poder que va a adquirir como bisagra es inmenso. A partir de ahora, a partir del domingo, Ciudadanos va a ser seguramente la tercera fuerza. ¿Por qué? Porque Podemos está haciendo cosas importantes y cosas interesantes, pero con alianzas a corto plazo que no le dan una viabilidad a futuro tanto como la tiene Rivera ahora. Ahora, hay otro... Bueno, la ecuación del país, perdón, la encuesta del lunes es Podemos... La última de la investigación sociológica. Pero bueno, sí. El empate es técnico básicamente, porque la diferencia es de décimas o de puntos porcentuales muy pocos, ¿no? Sí, es la de investigaciones sociales, ¿no? Sí, y respondiendo a la pregunta, yo creo que la idea es que los partidos nuevos no pueden hacer alianzas con los viejos, al menos en este momento, en las campañas, no pueden decir que sí van a hacer alianzas con los partidos viejos, porque parte de su storytelling o de sus estrategias de comunicación han sido: nosotros somos nuevos, nosotros somos jóvenes, no queremos lo viejo, no queremos los viejos partidos, y por lo tanto se vería muy mal que Podemos hiciera una alianza con el PSOE antes de las elecciones y no después. Pero evidentemente después ya va a venir una serie de negociaciones muy intensas, porque de alguna forma, repito, el partido que gane el mayor número de votos el domingo va a ser un partido debilitado. Ahora, es un partido que no va a lograr la ¿Qué es lo que viene? ¿La búsqueda de un acuerdo de gobierno o la necesidad de ir a un nuevo arreglo político en España, dadas, digamos, los cambios que ha habido en el equilibrio de fuerzas? A eso regresamos a hablar en un segundito. Tengo que hacer un corte comercial. Estamos en Opiniones Encontradas. No se vaya, 2 minutitos y aquí de vuelta. Regresamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que me puede seguir en mi Twitter y mandarme ahí comentarios o recomendaciones, lo que usted quiera. Estamos hablando de las elecciones españolas el próximo domingo. Habrá elecciones generales. Estamos discutiendo con Víctor Beltri y con Fausto Pretelín. Y nos quedamos en esta figura que comentábamos en el corte. El líder de Podemos dice: se acabó ese modelo que le llama la España del café, en el que dos grandes partidos se sentaban, tomaban café y ahí arreglaban los asuntos. Incluso él sugería, hasta ahí acordaban cómo tapar y resguardar las complicidades y los casos de corrupción fuertísimos que salpican a los dos partidos. Sí. ¿Crees que es solamente un acuerdo o la búsqueda de un nuevo acuerdo parlamentario de estabilidad? O si en efecto España está llamada a tener un nuevo arreglo político, a hacer ajustes en su arreglo político? Está llamada a hacer unos ajustes en su nuevo arreglo político. Es decir, ya el PP y el PSOE ya perdieron. Es decir, ya no van a tener el número de escaños que tuvieron en las elecciones pasadas. Digamos que los números negativos del PSOE hoy serían positivos si tuviera el mismo número de escaños. El número de escaños que tuvo el PP es imposible que lo vuelva a repetir. Sí tiene que haber un arreglo, tiene que haber una racionalidad, ¿no?, dentro de la estructura vieja, anquilosada de los partidos políticos españoles, pero también quien deben empujar eso son los propios españoles. Si racionalizaran el voto, no estarían entregándole el voto a Mariano Rajoy, porque ha estado en un momento muy complicado en temas de corrupción. El periódico El Mundo en España sacó documentos del extesorero del Partido Popular, que lo llevó Mariano Rajoy, fue su amigo Bárcenas, en donde Bárcenas le entregaba un sobre a el entonces secretario o presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, con dinero negro, es decir, que no declaraba ante Hacienda. ¿Eso se llama corrupción? No, claro, eso se llama de alguna forma. Y bueno, si los españoles tuvieran esa idea de renovar la corrupción, pero tal pareciera que no lo van a hacer, que importa más la economía que la corrupción. La corrupción es un elemento quizás ya descontado en la estructura social, no solamente de España, sino de los países, y por lo tanto dicen, bueno, ellos son los políticos, son los corruptos, pero a mí me interesa llegar a fin de mes bien,
cobrar la pensión, que no me reduzcan el sueldo, y esos elementos quizás, dada la situación que le entrega Zapatero a Rajoy, que comete errores Zapatero, hay que decirlo, porque él subestimó la crisis en Estados Unidos, la hipotecaria, la burbuja, y le llegó la tormenta y lo arrasó totalmente. Un tsunami, eso fue un tsunami. Sí, la peor crisis de España que ha tenido en la época democrática en cuestiones económicas. Y eso es un elemento que tendría que ponderar los españoles. Es decir, hay corrupción en el PP, también hay corrupción en el PSOE, en Andalucía, que ha sido un banco de votos del PSOE. Del PSOE también ha habido corrupción recientemente. Entonces, quizás esos elementos podrían reforzar la necesidad de reconfigurar la estructura política de España, de alguna forma dándoles opciones al Partido de Ciudadanos o al Partido de Podemos. ¿Por qué? Porque en términos demográficos creo que ya los españoles, los jóvenes, si quieren una nueva estructura de partidos, tendrían que apostar a eso, ¿no? Ahora, es un arreglo complicado porque tiene no solamente, digamos, las aristas del nuevo equilibrio de fuerzas políticas, sino también el nuevo equilibrio dentro de las fuerzas territoriales. Ahí está el caso, por ejemplo, de Cataluña, las reclamaciones o las demandas independentistas, Víctor, y un dato que me parece ineludible, que es, a pesar de que el Tribunal Constitucional echó para atrás la demanda de independencia de los catalanes, hoy Artur Mas no ha podido formar gobierno desde las elecciones generales. Y además hay un punto, bueno, el independentismo regresó y se instaló en las elecciones. Una de las propuestas de Podemos es precisamente hacer un referéndum antes de un año para ver todo el tema de Cataluña. Y lo que pasa es que en México es a veces difícil de entenderlo, ¿no? Pero en España, en el momento en el que Mariano Rajoy llega al poder, es un momento en el que la crisis en España es tal que en algunos supermercados, en el momento en el que la gente se iba a subir al coche, llegaba alguna persona, se robaba el carrito y se echaba a correr. A ese nivel estaban llegando los españoles. La crisis era tan dura que se veía todos los días en las filas de los desempleados, se veía todos los días en las historias de los desahucios. Por eso empezaron los indignados. Entonces, hoy, precursores, para decirle a nuestro auditorio, precursores de Podemos. Podemos es un partido que en los últimos 2 años surge justamente del movimiento de los indignados. Que surge con el movimiento del 15M, que viene a partir de todos estos desahucios y la gente que sacaban, y era muy notorio en España. Hoy ya no están pasando esas cosas. Entonces el español está dispuesto a votar por esta estabilidad que ha encontrado. El recuerdo de esos carritos que se roban es demasiado fuerte. Es algo que nosotros no hemos vivido aquí todavía. ¿Te acuerdas, Víctor, del New York Times, que sacó una fotografía de unos españoles en un basurero sacando comida? Sacando comida, claro. Esa foto fue impactante y caló muchísimo. Bueno, acuérdense, en las últimas elecciones generales España estaba a punto de tener que recibir un rescate, tal como estaba ocurriendo en Grecia. Recibió 41,000 millones de euros. Pero, ojo, no se le llama rescate, hay eufemismos ahí. Se tocó en el debate entre el cara a cara de Rajoy contra Sánchez, pero sí recibió 41,000 millones de euros, salvaron la banca. Los europeos. No le llamaron rescate porque no querían parecer griegos. Sí. Y ahora que mencionas el tema de Cataluña, es importante porque es la peor, yo creo que la peor administración en los últimos 10 años en España, o 15 años, es la de Mariano Rajoy, porque no hizo política con los catalanes. Mariano Rajoy se convirtió en una fábrica de independentistas catalanes. Cuando llegó él, el 10% de los catalanes querían la independencia. Hoy, o hasta hace algunas semanas, el 48% querían la independencia. Está bajando, evidentemente, por lo que tú mencionas, que Artur Mas también ya perdió el piso. Es decir, Artur Mas está negociando en estos momentos con la candidatura de Unidad Popular, que es un partido anticapitalista, antieuropeísta, y Artur Mas viene de un partido empresarial, capitalista, ¿no? Como es Convergencia, y unió, bueno, ya no existe esa unión entre los dos partidos, pero es una coalición totalmente esquizoide. Pero sobre todo es sintomático. Tienes a Cataluña, tú dices, un partido de derecha tratando de darse acá. Los rumores de la unión, el acuerdo PSOE-PP, es decir, la incertidumbre es lo que ahí está privando y la poca predictibilidad del tipo de alianzas que podamos ver. Poca predictibilidad, pero hay una frase que usó Fausto que me parece muy afortunada. Cuando hablas que Rajoy se convirtió en una fábrica de independientes, ¿no? Concepto, una fábrica de minorías descontentas. Y eso es lo que tiene España como está ahorita. Cuando Rajoy comenzó a hacer política, era la hegemonía de los dos partidos. Después del periodo de Rajoy, ahora ya tenemos gente descontenta por todos lados, con ideas que empiezan
a salir de descontento. Es Ahora muy tomo interesante. tu idea y cuidado, porque también la suma de minorías luego se convierten en coaliciones mayoritarias. Oye, a ver, yo creo Eso que es lo que más temor tiene y lo ha Se estado muere de señalando, miedo y hoy todavía lo dijo. Rajoy, ¿no? Rajoy desprecia a 2 millones de catalanes. O sea, no toma en cuenta a 2 millones de catalanes que quieren independencia. Son 7 millones de catalanes. 2 millones lo quieren. ¿Y por qué lo está despreciando? ¿Por qué les dicen, por qué se desentiende de ellos? Yo creo que Rajoy, el peor error de él fue no haber aprendido lo que hizo Aznar. Aznar cometió un grave error. Hizo lo mismo en contra de Cataluña, radicalizó su discurso en contra de las autonomías, a pesar de que en su primer gobierno le tendió la mano porque necesitaba el apoyo de Jordi Pujol, ¿no? Cuando dijo, yo hablo catalán en pequeñas reuniones, en la intimidad, ¿no? Que fue ridículo su expresión. Bueno, José María Aznar, con esas decisiones hizo crecer al partido de Esquerra Republicana de Cataluña, que es el partido independentista de izquierda, y que desde hace 8 años está en la primera línea política. Hoy por hoy es el partido más votado en Cataluña. El domingo seguramente va a ser el partido más votado. Está haciendo coalición con Artur Mas, ¿no? Artur Mas de alguna manera fue cooptado por Esquerra Republicana, es el partido que tiene más poder en este momento en Cataluña, y el siguiente paso de Artur Mas ya es totalmente esquizoide, es decir, lograr el pacto con la CUP para ser presidente, porque si no logra el pacto antes del 10 de enero, se tiene que convocar elecciones. Ahora, ¿ustedes ven, por ejemplo, una coalición en la que quedara el PP sin mayoría, pero que los otros partidos, una coalición de 6 o 7, una suma de los otros 3 más otras minorías? Indudablemente, yo veo toda la izquierda, veo a Ciudadanos y veo al PP. Bueno, tengo que hacer un corte comercial rapidísimo y regresamos a la recta final para ver qué significaría eso para el futuro de España, que después, como han señalado, de la crisis económica tan profunda que ha vivido, está creciendo, y eso hay que decirlo también. El PP y Mariano Rajoy está encabezando hoy un gobierno que está creciendo 3.5, quizá de las tasas más altas de la zona euro. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, estamos de vuelta en 2 minutos. Cambios en España se advierten en las próximas elecciones del domingo que entra, elecciones generales marcadas por la incertidumbre. De eso estamos hablando, qué es lo que va a pasar o qué va a salir de las urnas en España. Recuerde que me puede seguir a través de mi Twitter, y estamos hablando con Fausto Pretelín y con Víctor Beltri, ambos especialistas, observadores y analistas de la escena internacional. Nos quedamos con la posibilidad de que haya una coalición de todos contra el PP, ¿la ves? Bueno, a ver, es factible, ¿no? Portugal está gobernado por esa coalición, es decir, el partido que ganó más votos en las últimas elecciones fue la derecha, y sin embargo está gobernando la izquierda, hay una coalición de 3 partidos de izquierda. A ver, yo creo que los elementos o las apuestas, las negociaciones que han habido, porque las han habido en las últimas semanas, apuntarían a que el PSOE podría hacer una alianza con Ciudadanos, y con eso podrían gobernar. Sin embargo, repito, si o sea, hacemos el PSOE caso, con un partido más bien de centro-derecha. Exactamente. Es decir, ese sería una posibilidad, un escenario muy factible, que lo vienen barajeando ya algunos españoles, pero si nos atenemos a lo que ha dicho Albert Rivera en las últimas horas, es imposible, ¿no? Es imposible. Sin embargo, bueno, el modelo Merkel ahí está, el modelo alemán no se va por completo, Víctor. Sí, en realidad lo que estamos viendo es el surgimiento de los nuevos liderazgos en España. Estamos viendo cómo los partidos, específicamente el de Rivera, está, insisto, en el tema de la bisagra, subiendo la apuesta, y cada vez está teniendo más fuerza precisamente por esto. Y sí, nos estamos enfrentando a un nuevo panorama que también tenemos que ver cómo influye después en el resto de Europa. A ver, nuevos liderazgos, yo creo que ahí no tenemos duda, que han utilizado nuevas tecnologías, que tienen un nuevo look. Tampoco tenemos ninguna duda. Que se han constituido a partir de la crítica a los partidos tradicionales, tampoco hay duda. Pero la pregunta también sería, ok, y a la hora de que lleguen al Parlamento con esa fuerza y que tengan que impulsar iniciativas y gobernar, ¿cuáles son las políticas nuevas versus las viejas? A ver, no hemos hablado de Pedro Sánchez, que es el candidato del PSOE, que es un joven de un partido viejo. Sí. Es un poco la imagen. Y de alguna forma yo creo que Ciudadanos le podría dar el derecho de la duda, o sea, el beneficio de la duda, a ver cómo va a reaccionar, porque Pedro Sánchez no ha tenido
elementos de corrupción, huellas, ¿no? Que lo vinculen con autonomías. Con la vieja clase política. Sí, exactamente. Los viejos escándalos. Eso sería una parte importante que hay que considerar. Ahora, lo que tú has comentado en última instancia, que fue rápidamente, pero ya se me fue. ¿Cuáles son las nuevas políticas? A ver, yo está creo bien la que crítica a las viejas políticas, pero no estoy viendo muy claro dónde están las nuevas propuestas. Yo creo que las partes económicas, no nos hagamos, tanto el PP como el PSOE, están siguiendo las señales de Europa, ¿no? De la Comunidad Europea, de la Unión Europea, ¿no? De la Comisión Europea en particular, las condiciones que le imponen del Bundesbank. en gasto. Exactamente. O sea, ya no hay movilidad entre ellos. Sus posiciones son prácticamente las mismas. ¿Cuáles son las diferencias? Las pensiones, los niveles de apoyos, de cheques bebés, como lo llamaba Zapatero, es decir, ayuda, solidaridad con los ancianos, con los jóvenes, subsidios, pero de alguna manera ya no tienen margen para poder endeudarse. Ya realmente está Europa sobre ellas. Las nuevas políticas, evidentemente, tendrían que ser, por ejemplo, una renovación constitucional desde el punto de vista de las autonomías, porque ha demostrado que ha sido un fracaso. Un nuevo pacto lo del café autonómico. para todos, ¿no? Que levantaron parlamentos en todas partes de España, les dieron presupuestos enormes que no era necesario. Y de alguna forma ahí hay que vincularlo con Felipe González, con la etapa anterior, que de alguna manera creyeron que con esas autonomías, con esas concesiones, iban de alguna forma a solventar los problemas del nacionalismo, ¿no? Y yo creo que Cataluña tiene razón en este momento, en el sentido de que el 100% de los impuestos que pagan en Cataluña, mucha parte de eso, un porcentaje elevado, se queda en el gobierno central y no les llegan a través de beneficios de salud, ¿no? O de beneficios sociales. No sé si estés de acuerdo, Víctor, pero sí, ahí están los dos retos. El desafío independentista y ver cómo consolidar la salida de la crisis económica. Sí, claro, porque eso es la salida de la crisis, el desafío independentista, pero los españoles tienen que estar muy conscientes de que a pesar de todo, a pesar de lo viejuno que puede sonar el PP y el PSOE, Explícale al auditorio lo de viejuno. La palabra viejuno, estábamos hablando en el corte, es una palabra que hace referencia a lo viejo, a lo casposo, a lo fuera de moda que se siente Rajoy ya, ¿no? Sí, totalmente. Pero me acaba de pasar lo mismo que Fausto. Recuérdame lo que te estaba diciendo. Sí, que los dos retos, salir de la crisis y el independentista. Pero se además, acabó el modelo de café para todos, pero que España, es el que España planteaba. sigue estando dentro de Europa. Y España va a tener que seguir respondiendo a las políticas de Europa y va a tener que seguir alineándose a lo que haga Europa. Entonces, por eso, esos nuevos partidos también dan miedo. ¿Por qué? Porque es el mismo tema de estabilidad. El discurso de Podemos puede sonar muy atractivo para los mítines, muy atractivo para todo lo que son las campañas, pero no sabemos cómo va a funcionar y la gente en España le tiene terror. Pero eso te puede llevar a erosionarte también, digamos, con cierta rapidez. Sí, por supuesto, el miedo, el temor de que... Pero bueno, yo creo que llega un momento en donde se tiene que arriesgar, ¿no? Es decir, ya... lo conocido ya está demasiado el margen sobado, económico, por decirlo. repito, es Europa, es la Comisión Europea la que está gobernando. Ni Pablo Iglesias de Podemos, ni Albert Rivera de Ciudadanos podrían irse al otro extremo, porque saldrían de la zona. O sea, se estarían arriesgando. Yo creo que ya no es el momento, financieramente hablando, de que puedan llegar a un riesgo. Yo creo que eso es un elemento importante. Bueno, pues con esto voy cerrando. ¿Tu pronóstico? Mi pronóstico es... ¿PP? Yo creo que izquierda. Espero que izquierda con Ciudadanos al final. ¿El tuyo? Yo también, yo creo que va a salir Mariano Rajoy. No sé bajo qué fórmula, Pero sale. pero va a salir. A pesar de que sea el presidente más votado, o el partido más votado, perdón, podría suceder que no vamos a ver a Mariano Rajoy, e inclusive podríamos ver a Soraya Sáenz como la próxima presidenta del PP, posiblemente, pero ya no Mariano Rajoy. O sea que el puñetazo que acaba de recibir en campaña solamente fue un anticipo Es una metáfora. de lo que Podría le ser puede una metáfora. venir a Mariano Rajoy. Vamos a ver, Una metáfora ahí estaremos, amable, incluso. ahí estaremos atentos. Muchas gracias, Fausto Pretelín, por haber Gracias estado a con ti. nosotros. Buen año. Como siempre, buen año. Feliz Navidad. Buena Navidad. Igualmente. Mis mejores deseos. Igualmente, Y Pepe. seguramente los del auditorio. Y gracias por invitarme, como siempre, ¿eh? No, gracias a ti, Fausto, como siempre. Víctor Beltri. Muchísimas Un placer gracias. haberte tenido hoy aquí Como en siempre. Opiniones Encontradas. Un honor. No, un honor haberte Ibas a decir recibido. horror. Un Estoy a horror punto. casi. Muchas gracias a los dos. Buen año, feliz Navidad. Muchas gracias. Pero sobre Muchas todo, gracias. muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos próximo lunes aquí 7 de la tarde desde la esquina de la información. Pase un buen fin de semana y que le vaya muy bien.